Fabricio Tegaldi, presidente de UCR Capitán Sarmiento. Nos encontramos no en el partido, pero en una oficina muy particular, estación de servicio Meira, tomando un café con un político, amigo, histórico radical. Así es, un amigo de la ciudad de Pergamino, intendente de 4 mandatos de Pergamino y hoy diputado nacional, el señor Cachi Héctor Gutiérrez. Cachi, buenos días. Una visita por Capitán Sarmiento. Sí, visitándolo a Fabricio. Bueno, el radicalismo obviamente está en un proceso de renovación interna. Esto significa que las autoridades de los distritos, las autoridades de las ciudades y de la provincia van a ser renovadas y, bueno, obviamente preocupados por la situación en general, que dentro del comportamiento de Cambiemos nosotros tenemos alguna visión preocupante respecto de la situación económica, estamos charlando de estos temas. ¿Usted con 4 periodos en Pergamino como intendente? 4 veces, desde el 99 hasta hace 1 año y medio fui intendente de Pergamino. Charlando fuera de cámara hablábamos un poco de aquel acuerdo que se hizo en Gualeguaychú del UCR. En ese momento, ¿cuál fue su postura? Yo no estuve a favor de un acuerdo único con el PRO, como tantos otros. El 40% del Congreso partidario no avaló el acuerdo exclusivo con el PRO, y lo que planteábamos era un acuerdo con los partidos de la oposición que permitiera al próximo presidente tener una apoyatura parlamentaria importante, que es un poco lo que está ocurriendo ahora, sobre la base de la necesidad de que nuestra fuerza política, Cambiemos, no tiene mayoría en senadores, no tiene mayoría en diputados y requiere de acuerdos con otra fuerza política con el propósito de poder sancionar las leyes. Lo cual tampoco es malo, porque ha rejerarquizado el Congreso y lo ha puesto en valor, y esto ha obligado a generar un diálogo entre las distintas fuerzas políticas que me parece que es un salto hacia la madurez en términos de entendernos sobre las políticas de Estado en la Argentina. Bueno, un poco me contestó la pregunta que yo le iba a hacer. De diciembre a la fecha ha mejorado la institucionalidad, ¿no es cierto? Sí, sin lugar a dudas. Yo, los 2 últimos años del kirchnerismo, me tocó ser diputado nacional también, y debo reconocer de que era virtualmente una escribanía. Se trataban los temas que al oficialismo le preocupaban, no había posibilidades de que la oposición interviniera, sugiriera o propusiera, y era prácticamente una caja vacía dependiente del Ejecutivo. No había división de poderes, y hoy lo que hemos recuperado es la capacidad de diálogo. Seguramente forzado por las minorías y porque no tenemos la mayoría necesaria, pero hay un diálogo, hay participación de las minorías, hay otras expresiones que van teniendo relevancia, y de hecho hoy el Congreso de la Nación aparece en la primera etapa de las noticias cada vez que hay sesiones o se tratan temas de incumbencia ciudadana. ¿Futuro del radicalismo? El futuro del radicalismo está inmerso en Cambiemos. En marzo del año pasado el Congreso del partido, la Convención Nacional, resolvió este acuerdo, razón por la cual nuestro marco de referencia es Cambiemos. Obviamente tenemos nuestra propia identidad, nuestra propia historia y nuestra propia propuesta política. Es por eso que en algunas oportunidades se escuchan algunas voces disonantes que no se tienen que entender como voces opositoras, sino como formas de colaboración en relación al gobierno nacional y al gobierno provincial. De hecho, hemos objetado la forma en que se trasladó y trabajó la cuestión del aumento de las tarifas, con una conclusión incierta, como está ocurriendo en estos casos. No se realizaron las audiencias públicas tal cual establece la ley, y tampoco se hicieron los estudios necesarios para saber de qué forma impactaba. Todos estábamos de acuerdo que las tarifas había que ajustarlas, fundamentalmente en los grandes conglomerados urbanos, Capital Federal, Gran Buenos Aires y Gran Rosario, en donde el subsidio que todos pagábamos iba con el propósito de obtener beneficios electorales, pero lo cierto es que también que todo depende del bolsillo de cada uno de los ciudadanos, y el impacto que ha tenido este inicial aumento de tarifas es impagable por parte de una porción importante de la población. No acompañamos aquella decisión del presidente de designar por decreto jueces de la Corte. Para el radicalismo era muy duro y muy difícil poder explicar aquella circunstancia,
y a favor de la oposición debo decir de que finalmente estos jueces han sido designados por el Senado y la Corte está integrado, lo cual habla también de un grado de madurez política que no existía en la Argentina de parte del peronismo fundamentalmente, y esto me parece que fortalece el sistema democrático y fundamentalmente fortalece el tejido institucional de la Argentina. ¿Va a haber una renovación en el radicalismo? ¿A Tegaldi o a mí? Y un poco. A ver, primero usted, después con lo local. Tiene que haber el partido, yo entiendo y me parece que hay un divorcio entre los jóvenes y nosotros, los viejos dirigentes. Comentaba recién que en el último Congreso Nacional de la Franja Morada, que es la rama universitaria del radicalismo, más de 2.000 militantes de todo el país se dieron cita y hay que incorporar estos jóvenes a la vida partidaria. Sin renovación partidaria no existe proyección futura de las organizaciones políticas. Y este radicalismo, que este año ha cumplido 125 años, necesita renovarse, necesita incorporar a los jóvenes. Por eso que estamos tratando de abrir vías de diálogo y encontrar dirigentes juveniles que vayan tomando la posta del radicalismo y vayan provocando lo que es la renovación. Este partido, las transformaciones que ha habido este partido lo hicieron los jóvenes. La revolución del 90, con Irigoyen y con Alem, le hicieron aquellos jóvenes de Buenos Aires. En el 40, con Balbín, Frondizi, Ilia y todo aquella grupo de dirigentes trascendentes lo hicieron los jóvenes, y el 83 con Alfonsín lo hicieron los jóvenes, y es hora de que los jóvenes vuelvan a tener protagonismo en la radicalidad. Inclusive hoy está muy arraigada la imagen de Raúl Alfonsín con la juventud, ¿no es cierto? Sí, los jóvenes, lo vuelvo a decir, los jóvenes ganan las universidades, ganan los centros de estudiantes, hay un activo juvenil muy importante y que tienen como figura central a Raúl Alfonsín. Y eso, sin lugar a duda, es un activo importante que nosotros tenemos que cosechar, porque ha sido uno de los grandes dirigentes que ha tenido este partido, Raúl Alfonsín. Para colmo, se retiró sin una denuncia penal. Sin una denuncia penal, viviendo en la misma casa y en el mismo departamento que le había hecho toda su vida, y militando por la democracia y por la Unión Cívica Radical hasta el último día de su vida. Ha sido uno de los grandes ejemplos que hoy tiene no solamente el radicalismo, sino la Argentina. Bueno, Fabricio, Cachi dijo lo suyo, ahora te toca a vos en la parte local. No, yo estoy de acuerdo con Cachi, y lo que a mí me respeta del presidente. He hablado con muchos de los presidentes de la segunda sección y estos están en la misma tesitura, que tenemos que buscar la unión y ir a elecciones en 2017 con candidatos propios. Eso es lo que la mayoría está queriendo, ¿no? Bueno, gente, sigan la reunión, les agradezco su tiempo y, bueno, Cachi, que tenga una buena estadía en Capitán Sarmiento. Bueno, muchísimas gracias y seguramente nos estaremos viendo más asiduamente de lo que ha sido hasta ahora.